Imagina tener solo 23 años y destronar a un campeón del mundo, no con fuerza, no con precisión quirúrgica, sino con algo más peligroso: imaginación desatada. Mikhail Tal apareció como una tormenta en el cielo del ajedrez soviético, en una época donde nadie se atrevía a desafiar el orden establecido. En 1960, venció a Mikhail Botvinnik, el arquitecto del ajedrez racional. Era el maestro del control, la preparación, la lógica, pero Tal no lo enfrentó con esos mismos recursos. Lo desarmó con caos, con fuego, con jugadas que parecían suicidas, hasta que funcionaban. La URSS quedó muda. Nadie lo había hecho antes, nadie se atrevía. Tal nació en Riga, Letonia, en 1936. Aprendió a jugar ajedrez viendo a su padre, pero fue su mente veloz lo que sorprendió a todos. A los 12 años vencía a adultos, a los 15 ya era campeón regional, a los 20 maestro internacional y en menos de una década, campeón mundial. Nadie ascendió tan rápido. Pero no solo fue joven, fue explosivo. En el torneo de candidatos de 1959, se enfrentó a los mejores del mundo: Keres, Mislov, Petrosian, Fischer. Ganó 20 partidas. Nadie más logró eso. Barrió con todos. Y aún así, lo más recordado no son sus resultados, sino la forma en que jugaba, como si cada partida fuera un campo de batalla épico. Con piezas que volaban al sacrificio, Tal transformaba el ajedrez en algo impredecible. No jugaba por seguridad ni por ventaja matemática. Jugaba por la iniciativa, por la presión. Hacía pensar tanto a sus rivales que cometían errores por puro miedo. Era ajedrez psicológico y funcionaba. En el Mundial contra Botvinnik, nadie apostaba por él. Botvinnik era el campeón reinante, protegido del régimen, símbolo del ajedrez ciencia, pero Tal lo venció con 8 victorias, solo 2 derrotas y 11 empates, una hazaña que ningún joven había logrado antes. La corona cambió de dueño y lo hizo con poesía táctica. Sin embargo, lo que pocos cuentan es que Tal ya estaba enfermo. Incluso antes del match, había sido hospitalizado. Jugó con dolores intensos, con fiebre, con el cuerpo resistiendo apenas, y aún así venció. Nadie sabía el precio que pagaba detrás del telón. Su magia tenía un costo altísimo. Su reinado duró solo un año. En la revancha de 1961, Tal perdió. Su cuerpo no le respondía. Botvinnik venía preparado. Tal apenas podía mantenerse en pie. Después de perder el título en 1961, muchos pensaron que Mikhail Tal desaparecería del tablero, que había sido solo una chispa fugaz. Pero estaban equivocados. Tal volvió, y aunque nunca recuperó la corona, dejó un legado más valioso que cualquier trofeo: el de nunca renunciar a su estilo, ni siquiera cuando todos lo daban por terminado. En 1962, participó en el torneo de candidatos nuevamente, pero su salud volvió a traicionarlo. Debió retirarse por una operación renal de emergencia. Sus riñones ya no funcionaban bien. A partir de ahí, vivió una vida marcada por ingresos hospitalarios, recaídas, y aún así, cada vez que podía, volvía al tablero como si nada hubiera pasado. Pero no todo fue lucha médica. En 1979, en Montreal, jugó uno de los torneos más fuertes de la historia. Terminó primero, empatado con Anatoly Karpov, campeón mundial vigente. Tenía 43 años, múltiples operaciones a cuestas y aún así dominaba. Nadie lo vio venir. Fue su gran regreso, silencioso pero rotundo. Tal había madurado. Ya no sacrificaba tan impulsivamente, pero su genio seguía vivo. En sus últimos años, combinó la audacia de su juventud con una solidez inesperada. Y lo más impresionante,
su intuición seguía intacta. Seguía viendo jugadas que nadie más veía. Como si su conexión con el ajedrez no viniera del estudio, sino de algún rincón secreto de la mente. Entre 1988 y 1989, en partidas relámpago, venció a campeones como Kasparov y Karpov. A esa altura, muchos lo veían como una figura del pasado, pero Tal aún tenía filo. En Blix, donde la intuición manda, era imparable. Jugaba sin pensar, porque no necesitaba pensar, ya lo veía todo. Su salud se deterioraba rápidamente, pero el ajedrez seguía siendo su refugio. Incluso en sus últimos días, jugaba en los pasillos del hospital, con médicos, con visitantes, con quien fuera. Nadie lo obligaba, no había cámaras, solo él y un tablero. Porque Tal nunca jugó para ganar, jugó porque no podía dejar de hacerlo. En 1992, Tal viajó a Moscú para jugar su último torneo. Apenas podía caminar. Su cuerpo ya no respondía, pero su mente aún brillaba. En una partida que nadie esperaba, empató con Garry Kasparov, el campeón indiscutido de la época. No fue una victoria en el tablero, fue una victoria sobre el tiempo, sobre el olvido. Falleció poco después, con solo 55 años, pero Tal no murió realmente, porque sus partidas siguen jugándose en la mente de quienes las estudian, porque cada vez que alguien sacrifica una pieza por intuición, está invocando su espíritu, porque su ajedrez no fue solo cálculo, fue expresión, fue identidad, fue coraje. Su legado está en la gente, en los que se atreven, en los que prefieren el camino incierto, la jugada bella, el riesgo que quema. Tal cambió el ajedrez no porque todos jugaran como él, sino porque nadie pudo jugar como él. Era irrepetible, un accidente perfecto. Muchos campeones fueron mejores técnicamente, más sólidos, más constantes, pero nadie fue tan inolvidable. Nadie convirtió tantas derrotas en obras de arte. Tal perdía y aún así lo admiraban, lo querían, lo entendían, porque todos veían lo mismo. Ese hombre no estaba ahí para ganar, estaba ahí para hacerte sentir. En una época en la que los jugadores se vuelven máquinas, donde los módulos dictan jugadas y las partidas parecen copiadas, el ajedrez de Tal se siente como un grito, un recuerdo de cuando esto era un arte antes que una ciencia, una prueba de que perder con valentía puede ser más hermoso que ganar sin alma. ¿Qué tan bueno fue Mikhail Tal? Lo suficiente para cambiar cómo se siente una partida, lo suficiente para que décadas después aún hablemos de él. Tal no solo fue un gran ajedrecista, fue una experiencia, una revolución, un relámpago que cruzó el tablero y nunca terminó de irse.